en esta preciosa noche en el primer libro de Samuel 3:11, amén. Alábele porque Él vive por los siglos de los siglos, amén. Bendito es el nombre del Señor. Saludo también de una manera muy especial a todos los que nos escuchan, amén, por medio de la radio, a todos hermanos, eso que Dios ha permitido para que su preciosa palabra se extienda, amén, hermanos. ¿Cuántos se gozan? Y les saludamos, hermanos, con mucho gozo, amén, con mucha alegría, hermanos, entendiendo que el tiempo en la radio, hermanos, es de verdad valioso, amén. Primer libro de Samuel 3:11, cuando lo haya encontrado me confirma con un fuerte amén. Leo la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, amén. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Repítala, hermano. Gloria al nombre del Señor. Vamos a orar por la bendita palabra del Señor, amén, hermano. Padre santo y Dios todopoderoso, digno de gloria, de honra, de alabanza, de adoración, te doy gracias, Señor amado, por este privilegio que me das, Señor, porque es una honra, Padre santo, poder predicar tu palabra, porque es un honor, Señor, porque es un privilegio, Padre santo, poder en esta tierra, Dios mío, desgastarnos para ti, no para la humanidad, Señor. Gracias te doy por permitir mi vida, Padre mío, para poder predicar tu palabra a las almas perdidas, Señor. No sé quién en esta noche esté tal vez realmente necesitado, pero cada día, Señor amado, aprendemos de ti, Señor de gloria. Y en esta noche me incluyo, que tu palabra corra como ríos de agua viva, Señor. Que tu palabra aún ministre mi vida, Señor. Limpie, pula, Señor de gloria, todo lo que sea necesario en mi vida, Padre Santo, para gloria y honra de tu nombre, Señor. Alabanzas al que vive por los siglos de los siglos. Hermano, voy a invitarle que cierre sus ojos, amén. También voy a invitarle que no abra su boca, amén, cierre sus labios, y también voy a invitarle que cierre sus manos, amén. Pero hermanos, hágalo en obediencia, amén. Cierre sus ojos, cierre sus manos y cierre sus labios, amén. Y por espacio de 1 minuto, amén, estaré, hermanos, contando ese minuto para que usted pueda, hermanos, poder tener el control en ese momento, amén. Padre Santo y Dios Todopoderoso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Levante sus manos al cielo, hermanos, dándole la gloria al que vive, amén. Y declare la palabra profética en este aniversario. Y dígale: Señor, derrama de tu gloria. Derrama de tu gloria, Señor. Derrama de tu poder. Derrama de tu sherikaba seidis. Dígale: Señor, derrama de tu gloria sobre mi vida, Señor. Dígale: Señor, derrama de tu gloria, derrama de tu chequina, derrama de tu poder, derrama de tu unción, derrama de ese fuego, de ese aceite, derrama, Señor amado, de esa bachete, dígale: Señor, ¿hace cuánto tiempo que no siento el derramamiento de tu Espíritu Santo? ¿Hace cuánto tiempo que no lloro en tu presencia? ¿Hace cuánto tiempo, Señor amado, que no derramo una sola lágrima delante de ti? ¿Hace cuánto tiempo que mis ojos están completamente secos, Señor amado? A causa de la prueba,
a causa de la dificultad, a causa de mi orgullo, de mi arrogancia, a causa de mi conformismo. Pero en esta noche dígale: Señor, necesito tu presencia, necesito tu presencia, necesito que tu palabra haya cabida en mi vida, necesito que esa palabra haga estremecer mi corazón y mi caseidis. ¿Cuántos que están escuchando en este momento tanto sonido, tanta palabra? ¿Cuántos que tal vez están mirando? ¿Cuántos que tal vez están, hermanos, predicándole? Pero muchas veces sus sentidos están, hermanos, dormidos. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano, y tome asiento, amén. Con una alabanza en sus labios, hermano. Y el título en esta preciosa noche, amén, dice: no pierdas tus sentidos espirituales. Amén, repítalo, hermano. No pierdas tus sentidos espirituales. Amén, hermanos. Cuando el Señor me regalaba, hermanos, este mensaje, estando, hermano, en mi hogar, y muy agradecida con los pastores, amén, y con los líderes que me extendieron su invitación, hermano, estaba en este momento, cuando Dios me da este mensaje, estaba, hermanos, acostada. Ya había orado, ya le había pedido a Dios la palabra, pero un momento, hermanos, incliné mi rostro y el Señor rápidamente me da esta palabra y me dice: empieza a notar, amén, empieza a notar, amén. Y yo empecé, hermano, así como lo estoy haciendo, amén, igual lo hice, como el Señor me empezó a dar sus directrices, amén, como el Señor me empezó a decir: empieza a notar, empieza a colocar el minuto de silencio, empieza a decirle que cierren su boca, que cierren sus manos, que cierren sus ojos. Y ¿sabe qué pensé yo en ese momento, hermano? Le dije yo al Señor: la iglesia de Bogotá, escuchando que vengo de Venezuela, lo primero que va a decir, pobrecita, como viene de Venezuela, ya el hambre de Venezuela la está haciendo delirar, amén. Mas sin embargo yo le dije al Señor: porque me ha llamado para predicar su palabra, yo tengo que obedecer, amén. Y yo le decía: bueno, Señor, voy a empezar igual como usted me lo está diciendo, y usted es el que sabe cómo hacer su obra, amén. En ese momento, hermano, el Señor empieza a darme una serie de directrices y me empieza a decir: vas a hablar de tu mamá y de tu papá. Y yo le dije al Señor: pero nunca en la vida yo, poco hablo de mi familia, poco hablo de mi vida, poco hablo de mi testimonio, hermano. ¿Por qué? Porque yo muchas veces he creído que, como decía nuestro pastor Alfonso, lo fundamental, hermano, lo primordial, hermano, en una predicación es el Señor, amén. Es su palabra, amén, hermano. Sin embargo, el Señor me decía: vas a hablar de ellos porque bajo también el testimonio de ellos está el tema. Y empezó el Señor, hermanos, a darme la palabra. Y me decía, porque el título es: no pierdas tus sentidos espirituales, amén. Y sabemos que cuando hablamos de sentidos, hermanos, estamos hablando, ¿verdad?, de la vista, amén, hermanos, del oído, ¿verdad?, del olfato. Estamos hablando, hermanos, de nuestro tacto, ¿verdad?, del gusto. Y son 5, hermanos, sentidos que todo ser humano, ¿qué pasa?, necesita. En el mundo secular los necesitamos, ¿verdad, hermano? Cuando estamos comiendo, cuando nos están hablando, cuando estamos mirando, ¿verdad, hermanos? Cuando queremos agarrar algo. Pero lamentablemente hay muchas personas que humanamente están discapacitados en esa área, amén. Y en esa parte, hermanos, entra el mensaje cuando habla de mis padres. Porque mi madre, hermanos, fue operada y ella perdió una vista. Y mi padre, pues lamentablemente no escucha bien, hermanos. Y yo le decía al Señor, hermanos, orando: pero bueno, no entiendo hasta ahora cómo es ese arroz con mango, amén. ¿Cómo, de qué manera yo voy a desglosar, Señor, este mensaje? Y en ese momento, hermanos, el Señor habla a mi corazón y me dice: tu papá pues no asiste a una iglesia, amén. Su papá tal vez no está metido, hermanos, tal vez en una iglesia de rodillas como otro, pero mi papá, hermanos, ayuna todos los sábados, amén. Él a las 6 de la mañana empieza su ayuno, a las 6 de la tarde lo entrega y siempre ora, hermanos. Y mi mamá pues una ancianita también que pierde su vista, pero hermano, el Señor me habla aquí y me dice por medio de su palabra: ellos perdieron sus sentidos, tal vez, hermanos, de la visión y tal vez del oído, pero ¿qué pasa? Que no han perdido sus sentidos espirituales, amén, hermano. Porque hace exactamente un mes yo estaba dirigiéndome, hermanos, para la cocina, cuando en ese momento mi padre viene y me llama, hermanos, estando en el patio de mi casa, y se voltea y me dice: hija, prepárese porque pronto la invitan a predicar a otro país.
Cuando mi padre me dice esa palabra, hermano, yo me estremecí, yo dije, bueno, pobrecito, ya la edad ya lo está como perturbando, ¿verdad? Pero entonces el Señor me decía, lo que Él te dijo en ese tiempo, fui yo el que lo coloqué en su corazón, amén. Y empecé, hermanos, a orar, y cuando llegó la invitación empezó el Señor a confirmar su palabra, y luego llega y me dice, aunque veas esa anciana, aunque veas que tal vez ella no tiene su vista muy buena, amén, no como muchos la tenemos, hermanos, que tal vez tienen unos ojos muy hermosos, amén, pero tal vez no les sirve para nada en el mundo espiritual. Entonces dice, porque esa anciana, hermano, muchas veces ha sido de bendición en mi vida. Cuando a veces ha llegado algún familiar o alguien a visitar a mi hogar, o cuando ha llegado alguien, hermano, de la iglesia, esa ancianita solamente lo mira o la mira, y esa abuelita lo único que hace es escanear, hermanos, a esa persona en el mundo espiritual. Y muchas veces me ha dicho, hija, no, esa persona no, como amistad no le conviene. Y yo, como ya conozco, hermano, la trayectoria de la vida de esta anciana, yo digo, no, pues es mejor obedecer, ¿verdad, hermano? La palabra del Señor dice, más vale la obediencia que los sacrificios, y el prestar atención vale más, hermanos, que la grosura de los carneros, amén. A veces llegamos a la iglesia, nos sentamos bien cómodos, hermanos, a esperar la palabra, pero muchas veces, ¿qué sucede, hermanos? Nos quedamos dormidos, o nuestra mente empieza a divagar, a volar por otro lado, ¿verdad? Y nuestros sentidos, ¿qué sucede, hermanos? Se opacan. Entonces a veces salimos del culto. ¿Qué decimos cuando salimos del culto? Y qué culto tan aburrido, ¿verdad? No sé, ese culto hoy no tuvo como sazón, como que el pastor le faltó, y no sé, algo pasó. Pero ¿qué sucede? Por eso dice, hermano, no pierdas tus sentidos espirituales, amén. Nosotros cuando tenemos, hermano, los sentidos espirituales vivos, amén, ¿cuántos se gozan? Cuando los tenemos despiertos, amén, hermano, el Señor empieza a revelarnos misterios, a revelarnos secretos, hermanos. El Señor empieza por medio de sueños, de visiones, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, hermanos, empieza a mostrarnos. Pero ¿qué nos empieza a mostrar? Primero nuestra propia condición. Antes, hermanos, de mostrarnos muchas veces la condición de otra persona, empieza a mostrarnos la condición nuestra, cómo estamos realmente nosotros delante de su presencia, amén, hermano. Y empieza el Señor a mostrarnos. Pero ¿qué sucede, hermano? ¿Qué sucede cuando una persona empieza a perder la visión? Y estamos hablando primero, hermanos, de acá, hermanos, primero del cuerpo pastoral, amén. Porque el Señor, cuando da la palabra, empieza por nosotros, amén, hermano. Que nosotros, los que estamos aquí adelante, no empecemos a perder la visión espiritual. Porque, hermano, si una iglesia avanza, si una iglesia crece, si una iglesia empieza a multiplicarse, es porque el hombre o la mujer que Dios tiene al frente, hermano, su visión está bien amplia. ¿Cuántos se gozan? Amén. Y entonces podemos ver, hermanos, claramente, como dice Proverbios 23, 29, gócese, amén, porque Él vive. Proverbios 23, versículo 29 nos dice la escritura, hermano: ¿para quién será el ay? ¿Para quién el dolor? ¿Y para quién las resillas? Amén. Esto sucede muchas veces, hermanos. ¿Para quiénes? Dice la escritura, para los que se dan muchos o se detienen a tomar el vino, ¿verdad? Pero si usted lo lleva, hermanos, al mundo espiritual, el Señor también nos podría llamar ebrios, amén. Cuando nosotros empezamos a perder, hermanos, la visión, cuando empezamos a tener, hermanos, el oído, que ya no lo prestamos para oír las palabras, sino para oír otras cosas que no convienen, amén. Cuando nuestros pies empiezan a prestarse para caminar, hermanos, a otros lugares, entonces nos vemos ante el Señor como ebrios, hermano. Porque dice la escritura claramente, y aquí nos habla, ¿verdad? Y nos dice: ¿para quién es las quejas? ¿Para quién las heridas en balde? ¿Para quién lo amoratado de los ojos? Para los que se detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Se entra suavemente, mas al fin como serpiente morderá. Y como aspid dará dolor. Tus ojos mirarán cosas extrañas. Amén, hermano. Cuando perdemos los sentidos espirituales, empezamos a mirar cosas extrañas, amén. Ya no nos gustan los cultos como antes, hermano. Ya no nos gustan las alabanzas como antes. Ya venimos al culto porque nos toca venir, amén. ¿Cuántos se gozan? Alábele, porque Él vive por los siglos de los siglos, amén, hermano. También nos dice la escritura, hermano, que tu corazón hablará perversidades, amén.
Cuando antes, hermano, era una persona admirable porque hablaba con sabiduría, porque esa mujer o ese hombre hermanos, atraía a hablar con esa persona, porque uno decía, no, es que hablar con X persona, es que esa persona tiene una capacidad intelectual de hablar de la escritura, pero cuando ya pierde el sentido espiritual, hermano, la persona empieza a hablar cosas, dice la palabra, perversidades, amén. Empezamos a hablar como habla el vulgo allá afuera, hermanos. Empezamos a hablar, hermanos, lo que hay muchas veces en nuestro corazón. Y también dice, hermanos, que el que está ebrio puede declarar la palabra, me azotaron, pero no lo sentí, amén. Igual pasa con el que pierde los sentidos espirituales, hermanos, ya no siente, amén. Ya no tiene, hermanos, tal vez ese anhelo de trabajar o de colaborar con la obra, amén, hermano. Entonces empieza a actuar de manera muy extraña, pero la pregunta en esta noche que yo quiero que usted se haga, hermano, es ¿cómo están sus sentidos espirituales? Hágase esa pregunta. Dígale, Señor, ¿cómo están mis sentidos espirituales? Yo vengo tal vez a la iglesia porque tengo que venir, o yo vengo tal vez a la iglesia, Señor de gloria, porque realmente usted me ha traído para un propósito, amén. Es muy bello en una iglesia tener muchísimas sillas, hermano, y tener bastante miembros. La pregunta es, ¿venimos únicamente a calentar la silla? Y más con este frío que hace aquí en Bogotá, amén, hermano. O venimos, hermanos, esperando un propósito del Dios del cielo. Vamos rápidamente al primer libro de Reyes, alábele porque Él vive, hermano. De un hombre, hermanos, que siendo tan lleno del poder de Dios, llegó un momento donde, hermanos, perdió la visión, amén. Donde hubo un momento, hermanos, donde este hombre se le detuvo el ministerio, amén. Primer libro de Reyes 19:4, a Dios damos la gloria, amén, hermano. Y nos habla aquí la escritura de Elías huye de Oreb. Dice la palabra, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses si aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Amén, hermano. Este hombre, hermanos, era un hombre de fuego. ¿Cuántos han leído esa historia? La hablamos, hermanos, en las escuelas dominicales, amén. Aún los niños conocen la historia. Un hombre, hermano, de fuego, amén. Un hombre, amén, hermanos, que el Señor usó de una manera sobrenatural. Un hombre que tal vez usted dirá, yo ya me sé esa historia de la A a la Z, amén, hermano. Pero ¿qué sucedía con este hombre? Que llegó un momento, hermano, donde tantas cosas buenas que hizo a favor de la obra del Señor, donde su visión se opacó, amén. Aquí nos dice la palabra claramente, hermanos, que este hombre se enfrentó a 450 profetas de Baal, amén. Amén, hermanos. Y a 450 profetas de Acera. O sea, usted sabe lo que es, hermano, enfrentarse este hombre a estos 850 hombres sin temblarle las piernas. O sea, enfrentarse a ellos, hermano, y tal vez sin tener siquiera la mínima ni la remota idea de lo que pudiera pasarle a su vida, amén. Y enfrentarse a ellos, hermano, y prácticamente burlarse en su cara. Prácticamente, hermano, como dice, desafiándolos, amén. A hombres que no eran cualquier cosa. A hombres que estaban llenos de ¿qué, hermano? ¿De qué estaban llenos esos profetas? Del diablo, de demonios, amén. Como dice mi pastor, hermano, por aquí es la cosa, amén. Concéntrese en la palabra porque como le dije al principio, más vale la obediencia. Dice que el prestar atención vale más que la grosura de los carneros, amén. Y no sé a quién realmente Dios le quiere hablar en esta noche, hermano. Pero si usted, hermano, responde a la palabra, Dios le va a responder a su vida, amén. Este hombre, hermano, desafió a estos profetas. Este hombre, hermano, le dijo al rey Acab, le dijo, mire, súbame allá a la montaña, al monte, súbame a los profetas, súbame al pueblo y usted también se va para allá. Y era un profeta, hermano, era un rey rebelde, no era cualquier cosa, amén. Era un hombre, hermanos, que también estaba lleno de demonios, había desobedecido a Dios. Era un hombre, hermanos, que a una mujer era la que hacía leña con él, amén. Mas sin embargo el profeta de Dios le dijo, mire, súbame a aquel lugar y me sube a todo ese mundo de gente, amén. Pero ¿por qué ellos lo hicieron, amén? Ellos lo hicieron por la necesidad que había de agua, porque ya su sembradío, hermanos, se había secado, porque, hermanos, estaban pasando una situación difícil y obedecieron y subieron.
porque era que tampoco iban a hacerle pleitesía al profeta. Pero dice que cuando subieron, hermanos, empezó este profeta a burlarse de ellos, a darle una serie de directrices: me van a hacer esto, me van a hacer esto y me van a hacer aquello. Porque es que el que le obedece a Dios, hermanos, el demonio se tiene que sujetar, amén. Los demonios se sujetan, pero el que le obedece a Dios, amén, hermano. Y él empezó a decir, hermano, y luego empezó a burlarse de estos hombres. Hermanos, este hombre oraba para que lloviera y llovía, amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos orado para que llueva y llueva, hermano? ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos orado para que deje de llover y deja de llover? Y este hombre, hermanos, oraba y decía: mire, vive Jehová en cuya presencia estoy, amén, hermano. Él decía, o sea, él declaraba la palabra, hermanos, mire, en cuya presencia yo estoy. ¿Por qué? Porque él reconocía que él se la pasaba metido, escondido, orando, ayunando, buscando del Dios del cielo, amén. Y por eso cuando él se paraba delante del que sea, le decía: mire, en cuya presencia estoy. Qué bello, hermano, que nosotros dijéramos en este tiempo: en cuya presencia yo estoy, amén, hermano. Y dice que él se levantaba, hermano, y se paraba frente a esa gente endemoniada y empezaba a burlarse de ellos, hermano. Si usted, hermano, se mete, como diría alguien en la historia, yo creo que humanamente a uno le daría pánico, ¿verdad? Pero dice que él se les enfrentaba, que él les decía: hagan esto, o llámenle bien duro, puede ser que está dormido, amén, hermano. Y esos hombres endemoniados, dice que se sajaban el cuerpo, hermano, gritando desmeritadamente, peleando, pero nada sucedía, amén. Este hombre oraba y llovía, y oraba y dejaba de llover. Este hombre hizo que 2 veces descendiera fuego del cielo. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos orado para que descienda fuego del cielo, hermano? Dice que en un momento, hermanos, cuando él le dijo a ellos que colocaran el altar, nada sucedió. Pero él le dijo al Dios del cielo, hermano, a ese Dios que usted y yo hoy estamos aquí amando, amén. Gloria al que vive, amén, hermanos. Él levantó sus manos al cielo, hermanos, y dijo claramente: responde, Jehová, responde, para que este pueblo conozca que tú, Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos, amén. Porque él sabía que el pueblo de Israel estaba, hermanos, apartado de Dios. Él sabía, hermanos, que los profetas, que esos profetas de Baal, que esos profetas de Acera estaban perdidos, amén, hermano. Pero él sabía que algo se podía hacer por el pueblo. ¿Cuánto lo creen? Algo se puede hacer por el pueblo, hermanos. Alábele porque él vive, amén. Y él empezó a decir: Señor, hágalo por ese pueblo. Y para que este pueblo conozca, amén, él lo declaró: que yo no he hecho esto, hermanos, por locura. Que yo no he hecho, es que solamente al pastor Alfonso se le ocurre, solamente a su hija, a su familia se le ocurre venir a invitar a una mujer de Venezuela cuando ese país está deteriorado, cuando tal vez allá no hay nada bueno. Pero el Dios del cielo es el que lo declara, amén. Y él dice que lo que al hombre le parece locura es mandato del cielo para gloria de su nombre, amén. Y dice la escritura claramente, hermano, que él oró para que descendiera fuego del cielo. Pero ya cuando él oró para que descendiera la segunda vez fuego del cielo, ya lo hizo con amargura de espíritu, hermano. Porque la primera vez cuando él oró, él dijo fervientemente: creo que fue Dios el que me envió, amén. Fue Dios el que me envió, hermano, porque presentarse delante de ese mundo de hombres endemoniados no era cualquier cosa, amén. Cualquiera pretendería, no, es que era un hombre lleno de fuego, del poder de Dios. Hermanos, humanamente nos tiemblan las piernas. Humanamente, hermanos, si no es por el Espíritu Santo, usted y yo aquí no podemos hacer nada, amén. Este hombre clamó al Dios del cielo, y cuando lo hizo la segunda vez, hermanos, era cuando ya iba tal vez amargado, obstinado, que venían, hermanos, esos hombres, centenas de hombres, hermanos, a buscarlo. Y él solamente, ellos le decían: sabemos que tú eres un hombre de Dios. Qué bello, hermanos, cuando nos reconocen que somos siervos del Dios Altísimo, amén. Pero ¿qué le contestó, hermanos? Alábele porque él vive, alábele, amén. Pero él les dijo: si yo soy un hombre de Dios, mire qué bello, amén, hermano. Para que usted y yo nos encontrásemos en un momento con un profeta así. Dijo: si yo soy profeta de Dios y hombre de Dios, que descienda fuego del cielo y los consuma.
Y el fuego descendió, hermano, y los consumió a solo 50. Luego a otros 50. Y el tercero le dijo, mire, por favor, tenga de mí misericordia. Se humilló, amén, hermano. Porque sabía que este hombre era un hombre de ¿quién? Un hombre de Dios, amén. Un hombre, hermano, que la palabra que salía por su boca, ¿qué sucedía, hermano? Se cumplía. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que hablamos, con lo que vemos, hermanos, con lo que tocamos, amén. Y también podemos ver claramente, hermanos, que este hombre, al que Dios llamó el hombre de fuego, al que, hermanos, oraba y descendía fuego del cielo, al que llovía, oraba y llovía, oraba y no llovía, amén, hermanos. Llegó un momento, ¿verdad?, donde se detuvo su ministerio, ¿verdad? Donde su visión, hermanos, se apagó, donde su visión, hermanos, dejó de ser. ¿Por qué? Porque él se dejó, hermanos, intimidar. ¿Por quién creen que se dejó intimidar? Diríamos en este momento por una falda, ¿verdad? Porque podemos ver que en ese tiempo, ¿verdad?, las mujeres se vestían decorosamente, aunque ella era Jezabel, una mujer impía, hermano. Pero cuando esa mujer le dio aviso, hermano, se detuvo en este hombre, hermanos, ese gran ministerio. Se detuvo, hermanos, en ese hombre, hermanos, ese gran llamado que Dios tenía para él, amén. Se detuvo en ese momento y empezó el pánico, empezó el miedo. En ese momento sus sentidos, hermanos, se durmieron. ¿Por qué, hermanos? Porque él se olvidó de todas las veces que Dios lo había usado. Él se olvidó de las veces que Dios lo había, hermanos, enfrentado a tantos hombres endemoniados. Él se olvidó de las veces que todo lo que él hablaba, hermanos, se cumplía. Amén, alábele porque él vive. Pero nos declara aquí la palabra, hermanos, que este hombre que hizo salió corriendo, ¿verdad?, a esconderse. Tal vez como lo haríamos mucho en medio de cualquier prueba. Amén, hermano. En medio de cualquier necesidad. Este hombre salió, hermanos, a esconderse. Y dice que cuando salió a esconderse, no únicamente a esconderse, también se fue a dormir, ¿verdad, hermano? Los que han leído la historia. Y dice que en un momento, hermanos, cuando él se quedó dormidito, él lo único que declaraba y levantaba su voz y decía únicamente que quería morirse. Amén. ¿Cuántos se quieren ir para el cielo, hermano? ¿Y cuántos se quieren morir en esta noche? Pero si usted se quiere ir para el cielo, entonces no se quiere morir. En ese momento, hermanos, Elías empezó a gritar que quería morirse, que quería morirse, que quería morirse. Cuando sus sentidos, hermanos, espirituales se durmieron, tuvo que venir el mismo Señor, hermanos, a empezar a reanimarlo, a empezar, hermanos, a decirle a este hombre que se levantara. Empezó a enviarle un ángel, amén, hermano, a decirle, mira, levántate, 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 amén, hermano. ¿Y qué hacía Elías? Me quiero morir, pero agarraba, ¿verdad?, el pan y qué. Agarraba la comida y me quiero morir. Pues si de verdad se quería morir, no hubiera recibido la comida, ¿verdad? Porque el que se quiera morir ni hambre le da. Pero él decía, me quiero morir, me quiero morir. Y el Señor, hermanos, reanimándolo. Y el Señor enviándole el ángel. Y el Señor diciéndole, levántale, levántate, te necesito. Pero ¿qué sucede en un momento, hermano? Cuando nuestros sentidos espirituales empiezan a adormecerse, el Señor busca las miles de maneras, hermanos, para que nos levantemos. Pero llega un momento donde el Señor, ¿qué dice? Ya no más, ¿verdad? Ya no más, ya bueno, ya hice, porque si usted lee la historia, hermano, el Señor se le presentó de mil maneras, ¿verdad? Dice que hasta le envió señales, le envió, hermano, terremotos, le envió de todo, hermano, para despertar a ese hombre de su letardo. Pero el ¿qué pasó cuando dice que por último pasó ese viento y ese ruido apacible? ¿Qué hizo este hombre, hermano? Dice la escritura claramente que tapó su rostro con su manto. Lo único que le faltó, hermanos, a este hombre fue taparse los oídos, amén, para ya no escuchar la voz de Dios. Cuando nuestros sentidos espirituales, hermanos, empiezan a dormirse, ya nos fastidia oír la palabra, amén. Ya nos, hermanos, empezamos a sentir como incomodidad en la silla. Ya como que empezamos a mirar mucho ese reloj, ¿verdad? Y empezamos a decir como que la hermana está como que tardándose mucho. Pero, hermanos, cuando nuestros sentidos espirituales están despiertos, hermanos, nos gozamos en el Señor, amén. Y empezamos a alabarle, a adorarle, a exaltar su nombre, amén, hermanos. A declarar la alabanza para su gloria, amén. A decirle, Señor, dame de tu palabra, a preguntarle, Dios mío, cómo están mis sentidos espirituales. Yo creo que están bien, yo lo creo, amén, hermano, pero cómo realmente están delante de ti, cómo me ves tú realmente a mí, amén, hermano.
Así dice el que vive por los siglos de los siglos. Amén. No pierdas, amén. No pierdas tus sentidos espirituales. No dejes de buscarme, dice el Señor, amén. Porque grande, dice el Señor, porque grandes cosas tengo para tu ministerio, pero no permitas que tus sentidos espirituales se duerman. No permitas que tus sentidos espirituales se adormezcan. No permitas que muchas veces, hermano, nuestra propia arrogancia nos haga perder, hermano, la bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Amén. Alábales porque Él vive, hermano. Alábales porque Él vive, amén. Y dice aquí, hermano, que Él empezó a irse por el desierto, que Él empezó a caminar por el desierto, hermano. Pero en el desierto, hermano, vemos cosas extrañas. En el desierto vemos oasis donde no existen, amén, hermano. En el desierto, amén, hermano, nuestros sentidos, nuestras emociones empiezan a ser diferentes, amén. Dice que también en el desierto, hermano, deseamos morirnos y también nos quedamos dormidos, hermano. Y después de que nos quedamos dormidos, aquí dice la palabra, hermano, empieza Dios a hacer un trabajo en nosotros, pero como ya no queremos caminar, como ya el pastor muchas veces le ruega, le suplica, hermano, respalde X culto, o le ruega al líder, hermano, mire, hay que hacer tal trabajo, hermanos, hay que ir para aquel lugar. Llega un momento donde Dios dice, ya no más, quitas a ese y me pones a otro, amén, hermano. El Señor le dijo claramente a Elías en ese momento, hermano, le dijo claramente a él, le dio la palabra, le dijo, bueno, levántese. O sea, ya está bueno de dormir, ya está bueno de perecear, levántese. Y él se levantó, hermano. Elías se levantó ya como quien dice, bueno, Señor, aquí estoy, deme la orden, aquí está mi oído. ¿Y qué le dijo el Señor, hermano? Te vas a devolver, pero ya no para continuar el ministerio, hermano, porque el ministerio de este hombre se detuvo hasta ahí, amén. Te vas a devolver para que ahora me unjas. Mire qué tremendo, hermano. Para que ahora me unjas a Eliseo, para que sea profeta ahora en tu nombre. Ahora en la persona de él, amén, hermano. Iba a ocupar el lugar que ocupaba Elías. Mire qué tremendo, hermano, que Dios tenga que detener un ministerio, porque llegamos nosotros en un momento a dormirnos espiritualmente, ¿verdad? A no valorar lo que Dios nos ha dado, a que muchas veces nos dice, mire, hermano, barra el templo, hermano, barra el templo, hermanos, colabóreme con el templo, y nosotros en nuestro corazón, pero ¿será que no hay alguien más que barra el templo, hermano? Pues no se preocupe, que si usted no quiere, Dios pone a otro, amén, hermano. Si usted ya no quiere seguir con el ministerio de alabanza y tal vez se está cansando, no se preocupe, porque Dios ya tiene reservas, amén, hermano. Dios ha declarado la palabra profética, que en este tiempo levantaría un ejército, hermanos, mire, que usted ni yo nos imaginamos, amén. Y yo le digo al Dios de los cielos, Señor, yo no me dejes excluida de ese ejército. Señor, no permita que yo sea, Dios mío, de las que era, sino que yo pueda ser de las que son, amén. ¿Cuántos se gozan? Alábele porque Él vive, amén, hermano. Y podemos ver, hermanos, que ahí se detiene su ministerio. Pero también hay otro hombre que dice la escritura en primer libro de Samuel 3:11. Un hombre de Dios, hermano. Un hombre que Dios lo colocó en el ministerio. Pero ¿qué sucedió con este sacerdote Elí? Perdió su visión, hermano. Perdió sus sentidos espirituales. Y a lo malo, hermanos, lo veía como bueno, y a lo bueno lo veía como, hermanos, malo. ¿Por qué? Porque nos relata la escritura que cuando esta mujer Ana fue a orar al templo, dice la palabra que ya no había visión, ¿verdad? Ya la palabra escaseaba. Pero ¿qué sucedía con este hombre? Ya la vio diferente, hermano. Cuando perdemos la visión, empezamos a ver a los hermanos diferentes, empezamos a verles su defecto, empiezan a hacer las críticas en nuestra vida, empezamos a vernos mejores que ellos, amén, hermano. Y en ese momento él se queda mirándola, hermano, y dice la escritura que él la tuvo por ebria. Pero nos relata también la palabra, hermano, de que ella se fue a él y no se fue con arrogancia, ¿verdad? Porque qué tal usted, hermana, que venga a orar y le diga al pastor, usted anda como, yo la veo como que estaba como tomando, ¿no? Y nosotros, como somos tan nobles, como le dijo Ana al sacerdote, no, mi señor, no, nosotros, Dios mío, yo creo que sacamos hasta la espada.
¿Cómo así que usted me va a estar a mí difamando y en la casa de Dios? Amén. Pero dice que él dijo, no, mi Señor, sino que yo con amargura de espíritu estoy aquí derramando mi alma. Y empezó a contarle, hermano, la serie de directrices. Pero como Dios, hermano, da talentos, da dones y Él no los quita, hermano. Usted se muere y se va con ellos, amén. Dice que en ese momento Dios da las palabras proféticas para esa mujer. ¿Y cuál palabra le dio? Le dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Amén, hermano. La mujer se fue por su camino y Dios respondió a lo que ella estaba necesitando. Amén. ¿Cuántos se gozan? Pero llega un momento, hermano, donde este hombre perdió por completo la visión. Y a causa de haber perdido esa visión, hermano, llegó la desgracia a su vida. Nosotros muchas veces nos preguntamos, pero Señor, ¿por qué me va? Muchas veces diría alguien, y perdónenme la expresión, como los gatos en misa. Por donde meto la cabeza me dan. Por donde hago este proyecto no me va bien. Hago este otro proyecto no me va bien. Hermanos, pregúntese o pregúntele al Señor cómo están sus sentidos espirituales. ¿Realmente está escuchando la voz de Dios? ¿Realmente ese trabajo el que usted va a empezar a trabajar realmente es el que Dios le tiene? ¿Realmente tal vez para donde se va a ir a vivir es donde Dios le ha enviado? ¿Realmente la palabra que usted predica es la que Dios realmente le ha dado? Amén, hermano. Alábale porque Él vive, amén. Y llegó un momento donde se detuvo, hermano, en la visión para este hombre, amén. Como decía el pastor, hermanos, mire, ojalá que aquí tal vez no venga nadie, pero si está la presencia de Dios, hermano, lo tenemos todo. Pero si esto se llena y está la presencia de Dios, mire, hermano, estamos más que bendecidos, amén. Alábele porque Él vive, amén, hermano. Alábele porque Él vive, gócese porque Él vive, amén. Podemos ver, hermanos, que estos hombres perdieron grandes bendiciones porque sus sentidos espirituales, hermanos, se durmieron. Y eso no lo hace el vecino, hermano. Eso no lo hace el amigo. Eso no lo hace el familiar. Eso lo hago yo misma. Yo misma, hermano, empiezo a decaer en la oración. Empiezo a decaer en el ayuno. Empiezo a decaer, hermanos, en la búsqueda, en el secreto de Dios. Porque el secreto, hermano, del Señor es su secreto. Amén. Cuando usted y yo nos internamos con Él, hermanos, es ahí donde el Señor, hermanos, empieza a usar nuestra vida. Y no porque realmente nuestra vida sirva para mucho, hermano, sino porque somos vasos, instrumentos en sus manos, amén, para ser de bendición para otros. ¿Cuántos se gozan? Ojalá, hermanos, que cada uno de nosotros nos concientizáramos y dijéramos, Señor, úsame en el área que tengas que utilizarme. Para misericordia de Dios, hermano, tengo casi un mes que en la iglesia donde estoy, una iglesia muy pequeña, hermano, una iglesia de 21 miembros que nació hace 3 años, por la misericordia de Dios, hermano, tenía que, como dice mi pastor, ¿verdad?, pichar, correr y batear. Las 3 cosas, hermanos: cantar, predicar, barrer el templo. Y yo lo hacía con mucho gozo, hermano. Y tengo que todavía, hermanos, para llegar a la iglesia donde predico, hermanos, caminar 66 cuadras. También me gozo por ello, amén, hermano. Pero ¿qué sucedía, verdad? Que hubo un momento, y mi pastor lo sabe, uno como pastor, hermanos, a veces humanamente se agota. Humanamente, hermanos, uno a veces se siente sin fuerzas. Por eso el que está llamado, hermano, al ministerio, que Dios le bendiga, amén. Amén. Pero sepa que cuando esté allá adentro, cuando usted esté, hermano, va a empezar a amar más a su pastor, amén. Va a empezar a amar más a su pastora. Y va a empezar a valorar, amén, hermanos. Y muchas veces va a empezar a sentir remordimientos de las veces que pudo hacerlo y no quiso, amén. Pero ese no es el tema en esta noche, hermano. Y entonces, estando, hermanos, en Libertad, Dios me dio el privilegio de que en la iglesia donde también se llama Libertad, donde yo pastoreo, hermano, en San Antonio del Táchira, y para misericordia de Dios, hermanos, 5 hermanitos que bajaron a las aguas. 5 hermanos, y entre ellas una que no sabe leer y no sabe escribir. Y yo, orándole al Señor, le decía: Dios mío, pero ayúdeme en esta situación, porque para colocarla a predicar, ¿cómo hago yo aquí? Amén. Y el Señor, orando, hermanos, en una madrugada me dice: la primera que va a predicar es ella. Y yo, hermanos, oraba. Cuando fui, amén, alábele porque Él vive, amén. Cuando fui a decirle, hermanas, que por misericordia de Dios ella era la privilegiada en predicar por primera vez,
Hermanos, esa hermanita ni se enmutó, solamente bajó su cabeza y me dijo, amén, pastora. Y yo la miré y yo dije, amén. Hermanos, se fue a orar. Tenemos la oración en la iglesia de 3 a 4 de la mañana y ella se fue a orar al Señor. Hermanos, y cuando esa mujer empezó a predicar en la iglesia, Dios la usó de una manera que ¿a quién cree usted que el Señor le habló? ¿A quién cree usted, hermano? A mí, hermanos. Usó a esa mujer sin letra, sin estudio. Porque que nosotros humanamente creemos, hermanos, que es que yo estudio mucho y yo tengo mucha elocuencia, mucho léxico. Uy, es que yo cuando me paro en un altar, eso Dios mío, pasa. No, hermano, esto es el poder del Dios del cielo, amén. Esto es el poder, alábale porque Él vive, hermano. Esto es el poder del Dios de lo alto, amén. Esto es el poder del Dios omnipotente, amén, hermano. Porque como siempre lo he dicho, una mujer, hermano, muy introvertida, muy callada, que, hermano, cuando había hasta una reunión, hermano, yo tenía que pasar hasta darle la vuelta a la manzana con tal de no pasar. Tengo de testiga a una amiga de años, hermano, que ni siquiera, hermanos, para pararme a cantar un himno era capaz. Pero como, hermanos, el que me dirige es el Dios del cielo, como el que me dirige es el omnipotente Dios de Israel. Él hace como Él quiere, amén, hermano. Él usa, hermano, lo más vil y lo más menospreciado, hermano, solamente para qué, para Él darse el gusto, hermano, de avergonzar a los sabios, de avergonzar a aquel que tal vez tiene mucho intelecto, mucho léxico, pero no quiere servirle, amén, hermano. Alábele porque Él vive. A Dios damos la gloria, amén, hermanos. Pero podemos ver, hermanos, que estos eran dos hombres que le servían a Dios, que, hermanos, oían la voz de Dios, veían milagros, palpaban, hermanos, mire, hasta olfateaban cuando habían demonios, que el Señor los reprenda. Pero también vamos a hablar del tercer y último personaje, para que usted, hermanos, vuelva a venir al otro culto, amén. No vaya a decirnos que esta mujer predica muy largo. Este hombre, hermanos, llamado Nabucodonosor, un hombre, hermanos, arrogante, altivo, prepotente, amén, hermanos. Un hombre que cuando, hermanos, como tenía el diablo adentro y amanecía, como diría alguien, con los hilachos al revés y algo no le gustaba, decía, bueno, me lo descuartizan y me convierten su casa en muladar, hermanos. Mire qué tremendo, amén. Pero a este hombre, hermanos, que estaba lleno de toda esa maldad, a este hombre que tenía, hermanos, al diablo adentro, fue al que Dios le plació, amén, hermanos. Al que Dios le plació humillarlo públicamente, amén. Al que Dios le plació decirle, pero es que Dios, hermanos, no manda la sentencia, hermanos, así. El Señor viene y nos advierte. El Señor viene y nos dice, mire, arréglese. Mire, acomode la situación que tiene. Mire, arregle la situación porque si no, le va a venir X. Y uno hace como que, ya lo hice a escondidas, nadie me vio. Eso lo seguiría haciendo y nadie se va a dar cuenta. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que al cabo de 12 meses dice la palabra que le fue dada la palabra y la sentencia fue cumplida contra este hombre, hermano. Él dice que se levantó un día muy contento y dijo, bueno, ¿quién es esta? La gran Babilonia. No es la que yo he construido con el poder de mi mano. Y dice que en ese mismo instante, hermanos, llegó la sentencia sobre su vida. Y dice la palabra, hermanos, que fue un momento, hermanos, que Dios le dio esa demencia, esa locura. Y duró un espacio de 7 años prácticamente, hermanos, convertido en una bestia, amén. Pero ¿qué quiero dar a entender con todo esto, hermanos? Que muchas veces los que estamos tal vez arriba decaemos porque el sentido espiritual se duerme y los que están abajo, hermanos, empiezan a levantarse, amén, para que el Dios del cielo sea glorificado, amén. ¿Cuántos se gozan? Alábales porque Él vive. Y dice la palabra, hermanos, en un momento claro, que claramente cuando le fue devuelta su razón, dice la palabra que él levantó sus ojos al cielo. Mire qué bello, hermano. Levante sus ojos al cielo. Levante sus ojos al cielo. Y este hombre dijo claramente, conviene. Mire, hermano, nos conviene. A usted y a mí nos conviene. Amén. ¿Cuántos se gozan? Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo, amén. Y desde este mismo instante, hermano, este hombre empieza a declarar una palabra, que el que no le sirviera a Dios iba a vivir una serie de consecuencias. Pero, hermano, siendo un hombre que, hermanos, era prácticamente odiado, un hombre que era aborrecido, un hombre que no merecía vivir, amén, hermano, el Señor lo usó, hermanos, para avergonzar a muchos, amén.
para avergonzar a muchos que tal vez nos creemos algo, no siendo qué, hermanos, no siendo muchas veces nada, ¿verdad? Colóquese de pie, hermano, en esta preciosa noche. Alábele porque Él vive, amén, por los siglos de los siglos. Yo quiero que ahora usted, hermano, extienda sus manos, amén. Extienda sus manos, amén. Cuando dimos inicio a la palabra, hermano, decíamos que cerrara sus manos, que cerrara sus ojos y que cerrara su boca. Pero en este momento, hermano, le abra sus manos y extiéndalas al Dios del cielo, amén. Para que Dios pueda llenar su vida, para que Dios pueda hacer algo especial en